Hola, me llamo Reinaldo, soy estudiante de medicina en la Domingo Savio. Hoy voy a hacer un vídeo sobre los pares craneares, hablando un poco sobre su función, sobre su origen aparente y también sobre su clasificación en sensitivo o mixto o motor. Antes de comenzar hablando sobre los pares craneares propiamente dicho, tiene algunos libros un poco más antiguos que hablan también sobre el par craneal cero, o también conocido como terminal, que tiene más o menos una función prenatal, donde en el embrión, en la parte externa, se forman las placudas, por ejemplo, las placudas olfatorias, y este nervio terminal, conocido como par craneal cero, conduce hacia la región del futuro hipotálamo y permite que las neuronas que se formen fuera en el embrión, que son productoras de hormona gonadotrofina, pueden migrar para formar las células productoras de las hormonas sexuales, y una falla en este nervio durante el periodo embrionario puede provocar la síndrome de Kalman, que tiene como las características principales el hipogonadismo y también la asnomia, que tiene como características el hipogonadismo y la anosmia, o sea, pérdida de olfato. Ahora, comenzando con los pares craneares propiamente dicho, vamos comenzar con el primer par craneal, también conocido como olfatório, que es un nervio sensitivo y tiene su origen aparente en el bulbo olfatório por debajo del lóbulo frontal del cerebro, y tiene como función transmitir la información de los olores desde la nariz hacia el cerebro. El segundo par craneal es el óptico, que es también un nervio sensitivo. Tiene su origen aparente en el quiasma óptico y su función es conducir los estímulos visuales desde la retina. El tercer par es el oculomotor, que es un nervio motor, como su mismo nombre ya dice. Su origen es en la fosa interpendicular en la cara anterior del mesencéfalo, que hace parte del tronco encefálico, y tiene como función controlar el movimiento de prácticamente todos los músculos del olho, como por ejemplo el músculo del párpado. El cuarto par craneal que vamos tener es el troclear, que es también un nervio motor y tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo, siendo el único par craneal que tiene la origen en la cara posterior del tronco encefálico. Y su función es inervar el músculo oblícuo superior del olho hacia arriba, hacia abajo. El quinto par craneal es el trigémino, que es un nervio mixto y tiene tres ramas. La primera rama es la rama oftálmica, la segunda rama es la rama maxilar y la tercera rama es la rama mandibular. Su origen aparente es en la cara anterolateral del puente, que hace parte también del tronco encefálico, y tiene como función recorrer la sensibilidad del rostro, y también es responsable por controlar los músculos encargados de la masticación. Y una observación sobre este nervio es que él tiene dos raíces, sendo una raíz más lateral, gruesa, que corresponde por la raíz sensitiva, y una raíz más medial, delgada y motora. El sexto par craneal que vamos tener es el abducens, que es un nervio motor y su origen aparente es en un surco bulbopontino, que hace la separación entre la medula oblongada y el puente, y este nervio está ubicado en la porción más medial del surco bulbopontino y tiene como función controlar el movimiento lateral del olho, y una lesión en este nervio provoca lo que llamamos de estrabismo convergente, que es cuando el olho desvía hacia adentro, o sea, perde la función del músculo recto lateral del olho y funciona solamente el músculo recto medial del olho. El sétimo par craneal que vamos tener es el nervio facial,
que também tem duas raízes, pero a maior raiz é a que corresponde à via motora e a menor raiz é a que corresponde à via sensitiva. Esse é um nervo misto e tem origem também em um sulco bulbopontino. Sua função é controlar os músculos da expressão facial e também o sentido do gosto. E uma lesão em este nervo, por exemplo, pode provocar o que chamamos de parálise de Bell. E uma observação sobre este nervo é que a via sensitiva também é conhecida como intermediário ou de Weisberg e é responsável por transportar vias sensitivas, sensoriais e também vias parasimpáticas. E o oitavo par cranial que temos é o vestíbulo coclear, que é um nervo sensitivo e sua origem aparente também é em um sulco bulbopontino, pero como é um nervo mais lateral a esse sulco, hace parte também do que chamamos de ângulo pontocerebroso. E sua função é controlar a audição e o equilíbrio do corpo. E o nono par cranial que vamos ter é o nervo glossofaríngeo, que é um nervo misto, e sua origem é em um sulco reto-orivar e tem como função a sensibilidade da faringe e ajuda em la deglução e la produção da saliva. E o décimo par cranial que vamos ter é o nervo vago, que é também um nervo misto e tem como origem aparente também o sulco reto-olivar e tem como função controlar a deglução, controlar a voz, controlar o ritmo do coração, tem um componente sensorial para o sentido do gusto do epiglotes e as paredes da faringe. E o 11º par cranial que vamos ter é o nervo acessório, ou também o nervo espinhal, que é um nervo motor e tem como origem aparente também o sulco reto-olivar e tem como função coordenar o movimento do músculo esternocleidomastoide e também do músculo trapézio. E o 12º par cranial que vamos ter é o nervo hipoglosso, que é um nervo motor e tem como origem aparente o sulco pré-olivar e tem como função controlar os movimentos da língua. E uma correlação clínica é que uma lesão em este nervo faz com que a língua se desvie hacia o lado esquerdo. E uma atenção é que os nervos oculomotor, o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago também têm função parasimpática. E os nervos glossofaríngeo, vago e acessório saem do crânio juntos através do forame jugular ou rasgado posterior.